Hola a todos y bienvenidos al Mundo del Bus en su formato podcast. Quien les habla es Maxi Espinosa junto a Pedro. Muy buenos días. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Qué gustazo volvernos a encontrar. Y bueno, como es de hacerles compañías a todas las personas que están del otro lado, bueno, de casa en casa, ¿eh? Bueno, subite a esta casa, ya no es rodante. Más sí, rodante, sí. Virtual. Si hacemos cuarentena, pero dentro de un motorhome. No. ¿Por qué Porque usted no escuchó a los científicos que el bicho es pesado, está gordito, se cae al suelo y como se mantiene en el suelo, entonces la gente pasa, lo pisa y se lo lleva a la casa. Bueno, pero dije dentro de un motorhome. Dentro de Y esas... en las ruedas se te queda. Si pasó una persona, destornudó o esputó en la ruta donde vos pasaste, En las rutas suelen hacer eso. esputan, hacen pichilín, todo. No. Sí. Y sobre esputar hay mucho en la ruta, de sí. Nuestros amigos del Sí. volante deben de conocer esa cosa. Bueno, cambiamos. Me lo contaban. Entonces, los choferes me cuentan. continuando Sí. estas cosas. Y los camioneros ni te cuentan. Estamos, Sí, me sí. imagino. Son más libres. Qué tema ese. Pero el hombre se la rebusca, ¿eh? El ser humano se la rebusca, tiene mucha inventiva. Sí. Entonces, No sé para qué, pero tiene inventiva. ahora la va a tener que sacar todas porque Ahora, con el tema de la inteligencia, va a tener que empezar a sacar la agudez. Van a tener que empezar a ser un poco más ingeniosos. Todos vamos a tener que ser un poco más ingeniosos. Bueno, pero para ser disciplinado, don Maxi Espinosa, cuénteme, usted, nos tiene que decir primero cómo es estamos en el mundo del bus, y las recomendaciones del principio. Avisos parroquiales. Ajá. 2 puntos. Recuerden, mundodelbus.com, mundodelbus.com/suscripción, suscríbanse. Ahí están apoyando mucho. Recuerden, cuando van a cargar su saldo, su crédito, cuando lo hacen vía la aplicación, bueno, ahí se suscriben a nuestro formulario. Son 10.000 guaraníes, nos apoyan un montón. Después tienen nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram también, nuestro canal de Telegram. Pueden ir también a nuestro canal de YouTube, en donde también tenemos contenido. Y evidentemente nos deben estar escuchando por alguna plataforma de podcast o por alguna plataforma de audio, la que ustedes elijan. La que más tenemos repercusión es Spotify. Ahora dígame una cosa, ¿usted tuvo alguna experiencia en la ruta de cómo es? Usted hizo mucha ruta, va, viene, anda en la ruta. ¿Tuvo alguna experiencia de algunas necesidades que a veces se provocan en la ruta? ¿Tiene alguna anécdota? No. No. ¿En aduanas? No, en aduanas hemos estado 7 horas, pero no, eso es de arriba de un bus. O sea, nunca se equivocó de baño. No. Ajá. No quiero hacer ninguna analogía ni tampoco quiero repreguntar. No hace falta. Está bien. O sea que don Espinosa no le quiere contar a usted, no le quiere contar las cosas que como le ha sucedido en la ruta. O sea, serán muchas, serán muy fuertes, lo dejamos en un signo de interrogación y de pronto quizás en algún momento, como todo periodista tiene esa cosa de ir sacando, vamos a seguir preguntando en el futuro. Muy bien, ¿qué le sucede, don Maxi? Respuesta no. Ah, bueno, está bien, qué bárbaro. Bueno, como es gente, nosotros, como ustedes bien saben y nos siguen siempre, hablamos de transporte. Estamos, se suspendió el tema del transporte del internacional hace rato, pero el de ir al interior, las empresas del interior. Corta, media, larga distancia. Ajá. Pero la gente se fue igual, Maxi, ¿cómo viste? Fue un desastre. Fue un desastre. Venimos pidiendo por favor, conjunto a las autoridades a la cabeza, no conjunto, sino las autoridades a la cabeza, que se queden en su casa, que hagan cuarentena, que eviten salir, que no estamos en tiempos normales, pero claramente debemos hablar otro idioma porque la gente no lo entiende, hace lo que quiere. Están los oportunistas de siempre, que sacaron sus buses,
hubieron varios buses multados, creo que inclusive durante el fin de semana también hubo denuncias penales a los choferes de estos buses porque no pertenecían a ninguna empresa. Les quiero recordar a todos los que nos están escuchando que la DINATRAN sacó una resolución, la 157 barra 2020, que prohibía la circulación de buses, tanto de corta, media y larga distancia, de sus empresas permisionarias por todas las rutas del país. Es decir, que todo el transporte público estuvo parado. Empezaron a haber distintos, lo que se le llama el bombero o el bus MAU, distintos dueños de buses que llevaban gente cobrándole evidentemente un pasaje, pero esos buses no pertenecían a ninguna empresa. Entonces, ¿se hicieron sumarios a quién? ¿A qué empresa? Directamente al chofer. Bueno, pero vos sabés de que en este preciso momento, con el tema de esta nueva reglamentación, o sea, las autoridades bien pueden hacer judicializar al propio chofer. No tienen la necesidad de pasar por la empresa. Es que no, vuelvo a repetir, no fueron empresas. Está bien. Claro, son buses. Fueron particulares, por eso digo, se sacó y se vieron un par de actas hechas en el momento, que después se corrigieron, eso es cierto, pero hechas a las empresas. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Salió un video que todo el mundo lo debe haber visto, que había un bus con gente arriba que decía Empresa San Luis. Ajá, sí. Bueno, ese bus no pertenecía a la Empresa San Luis. Era un bus muy viejo, que la empresa había vendido en su momento, que ya no pertenecía, era de un particular. Esto me deja el sabor de algo, así. Sí. ¿Vos te pensás que este señor es la primera vez que saca este bus? Sin duda, no me cabe ninguna duda, a nombre de la empresa San Luis. Por eso digo, el acta fue a la empresa San Luis, que después se tuvieron que corregir porque los de la empresa dijeron no pertenece a nosotros no nos vamos a hacer cargo de nada. Por lógica. No estaban sacando los buses, la empresa no sacaba los buses. Ninguna empresa sacó los buses. Ninguna. Vuelvo a repetir, se hicieron actas en un principio. Está bien, estamos todos sensibles, estamos todos susceptibles. Infectados. Venimos de una histeria colectiva. Yo no veo que haya tanta histeria. Sí. No, yo pienso que eso fue una excusa. Vos fijate cómo están los muchachos dándole, me hace acordar a alguien esto, que están muy estresados, al chupi, en ciertos rincones, y después las imágenes que vimos con las rutas atestadas de vehículos. ¿A vos te parece que están muy...? Sí. A ver, yo creo que tenemos grados de inconsciencia, grados de distintas patologías que vienen sufriendo la sociedad. Yo sí, comparto contigo. Sí. Pero, y acá se demuestra, es lo que venimos charlando hace un tiempo. Nuestras sociedades tienen que estar a la altura de las circunstancias también. Le exigimos, venimos exigiendo a la clase política un montón. Que hagan lo que tienen que hacer, que tomen decisiones coherentes, que estén a la altura del cargo. Cuando tenemos, por ejemplo, un ministro de salud y sus funcionarios para abajo pidiendo y tratando de tomar las mejores medidas posibles, podemos estar más o menos de acuerdo, ¿verdad? Pero no podemos decir, y esto creo que la mayoría lo debe ver así, que no se están haciendo cosas. ¿Está bien? Vemos por todos los medios que están saliendo distintos voceros, piden lo mismo, trabajando inclusive en la calle. Sí, pidiendo constantemente y pregonando con el ejemplo. Insisto, podemos estar más o menos de acuerdo, podemos hilar más fino quizás en algunos detalles. Esto es una parte, después podemos ir al resto de la clase política, y quizás no están haciendo nada y se están excusando y escudando detrás de estas personas que están trabajando. Sin ninguna duda, eso sí, comparto. Pero concretamente,
nosotros como sociedad y como pueblo, ¿qué estamos haciendo de nuestro lado? Exigimos tanto. Cuando se nos pide algo, no lo estamos cumpliendo. Ahora, vos fíjate, ¿no? Yo estaba viendo en la cara de los de las autoridades del Ejecutivo y hablando con algunos, siento decepción, siento bronca, como es esa bronca que es muy difícil de contener para salir de ese rango, sacarse la investidura y decirle sos un, ¿no? Y agarrarlos a trompada, porque no queda otra, como es inclusive personal policial, del cual estamos arriesgando la vida y vos me la ponés en juego, ¿no? Qué ganas de pegarte, llevarte a patadas en el trasero a un calabozo y dejarte ahí por pelotudo. Vos fíjate, vos hablaste con Juan Vidal, director de la INATRAM. Qué comprometido que está ese hombre. Paró el transporte. Sí. Dijimos no, porque acá nosotros no, vos le preguntaste muy bien, sí. Vayan al podcast en específico que hablamos con él. Vos le preguntaste, ¿tienen algún indicio de que la gente, muy sutil fuiste vos, algún indicio de que la gente se puede ir en Semana Santa? Y él te dijo, no, estamos seguros de que se van a ir y por eso vamos a cortar el transporte. Qué locura, porque como es señor, si quizás a usted no le toque, hay algunos que dicen, a mí no me va a tocar. ¿Sabes cuándo vas a bajar a tierra y que ya va a ser tarde? No es que de pronto vos te mueras. No, esa es la picardía, esa es la pena. La pena es que infectaste a 158. 38. A 138 personas. Cada persona que tiene el virus infecta un promedio de 138 personas más. ¿Está? Por eso es tan grave. Vos te pensás que se frenó el mundo porque es un chiste. Las grandes potencias todas frenadas. Tenemos un quilombo terrible económico en el mundo y vos te pensás que es un chiste. Estuviste gastando como es combustible, después ¿a quién le vas a pedir si no va a haber más? Cuando se te acabe la guita, ¿qué vas a hacer? Y si no, porque no sabemos qué va a pasar, mi amigo. No sabemos cuándo va a terminar esto. Es más, esto no va a terminar. Cabeza de termo, ¿me escuchás lo que te estoy diciendo? Esto no va a terminar. Esto vino para quedarse. ¿Estamos? 2 años va a tardar más o menos una vacuna. ¿Está? Ahora, que llegue a nuestra casa, que llegue a tu trasero para que como es la vacuna esa, para que no te infecte, o prever, ¿está? ¿Cuánto va a tardar? Hay que, para que como es, escúchame, ¿me escuchás lo que te estoy diciendo? Para que esta vacuna funcione, o sea, después de que esté, primero van a ser países que la fabricaron, después sus socios económicos y después el resto del mundo. ¿Entendés? Y hay que pincharle a todo el planeta. Está para que tengamos medianamente una protección. Y olvidémonos de que esa vacuna va a ser gratis. Esto no es Guerra Mundial Z, en donde encontraron una vacuna y la distribuían al final de la película, la distribuían gratis. Bueno, yo sinceramente, como es a mí me preocupa mucho, porque acá tenemos, por un lado, la pandemia, ¿no? Una situación que estamos viviendo histórica. Esto va a quedar como el marzo del 2020, donde pone a prueba un bichito tan chiquitito, pone a prueba a toda la humanidad, a la inteligencia de la humanidad. ¿Me están escuchando? A vos que te gusta, como es vivir de joda en joda, esto no es joda, mi amigo. Si salís a la calle sos un asesino en potencia. Si salís a huevear. ¿Estamos? Esta es la oportunidad que los padres, los adultos, tienen
la posibilidad de enseñarle a sus jóvenes, no van a ser mejores o más macho porque tienen 16, 17 años y usted le dio el auto para que salga como es hacerse hombre. No va a ser más hombre, no se mienta, mi amigo, porque conozco mucho de esto que le patina más de un cable, y después sigue creciendo, en la ignorancia total, no sabe qué hacer con su vida. Entonces, a ver, somos los padres los grandes responsables o los absolutos responsables de lo que hacen nuestros hijos. Por eso lo tenemos que preparar desde chiquititos. Esa es nuestra responsabilidad ante la sociedad. No sacar monstruos a la calle. ¿Está? No, tenemos que generar en esos chicos un ciudadano de bien. Y es responsabilidad de los padres. Y ahora tienen este trabajo que hacer. Cuando no es no, no se sale. Y no porque voy a ver mi chica, mi enamorada, mi novia, Nada, mi amigo, estás en cuarentena, ¿no lo entendés? Sí. Entonces, ¿para qué? Para que no se transforme en un asesino. Acuérdese lo que le acabo de decir. Acuérdese, Contagia, si llega a tener el virus, y de pronto no se dio cuenta, contagió a 153 personas. 138. Perdón, 138 personas. 138 personas. ¿Me entendió? En el transcurso con la gente que se toca, bueno, lo estuvo contagiando. Pongámoslo en el caso suyo, porque ya hay nietos que contagiaron y mataron a sus abuelos. Ya existe esto. ¿Está? Quiere transformar, como es las calles de Paraguay, en el gran crematorio, porque no se va a dar abasto a tomarlas, a hacerle un certificado de difunción, porque como es hay tanta cantidad de muertos que no se da abasto a hacer un registro, y los cadáveres, esto sucede en Maxi, esto lo estamos viendo en Ecuador está sucediendo. ¿Por qué? Porque cuando llega el pico máximo se descontrola todo. Papá, mamá, usted que tiene los chicos, ¿va a querer que vea semejante desastre? Gente grande, sí. ¿Ustedes lo quieren ver también? ¿Cómo pasan los cadáveres por delante nuestro? ¿O en el barrio que estén prendiendo fuego a un cadáver, un vecino? Es una locura. Y por lo tanto esto lo tenemos que prever. Por eso marzo del 2020 nos pone en prueba nuestra capacidad, nuestra disciplina, nuestro compromiso con el vecino, con el amigo, con el ser querido. Nos pone en prueba nuestra inteligencia. Entonces, por un lado tenemos la pandemia, por el otro lado tenemos el problema económico que tienen los países. No solamente Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, no. El mundo está en un grave problema. Se frenó el mundo, está paralizado, no hay actividad, el mundo está así. Entonces, Maxi, vos tuviste una encuesta más o menos, estamos hablando del parate. ¿Qué dice Google Maps? Contame sobre Google Maps, porque esto es importante que me lo cuentes, porque hace años venimos diciéndoles a los empresarios del transporte, señores, sí, ocúpense, como es ponga tecnología, hoy tienen la tecnología en sus manos, inviertan aquí, comuníquense, díganse sus cosas, empiecen a comunicarse. Coronavirus 19, COVID-19, bueno, coronavirus, también nos exige la comunicación. Fíjate ahora,
nos estamos comunicando de casa en casa. Nosotros, ya se lo vamos a mostrar, hicimos un rinconcito en casa y improvisamos un estudio para seguir trabajando, porque tenemos que seguir trabajando. Nosotros vivimos de esto, vivimos de esto. Entonces, para seguir trabajando, y estamos trabajando a distancia. Vivimos comunicándonos con todo el mundo para, como es, transferir esas informaciones a ustedes. Ahora bien, por eso, qué importante es hoy la tecnología, saber invertir. Quiero decir 3 puntos: como es la pandemia, el problema económico, la economía de los países, y después las secuelas psicológicas que nos va a quedar. Todavía no vimos lo peor. Contame cómo es con el tema tecnológico, qué es lo último que sacó Google. Google todos los años sacan un informe sobre cómo se están moviendo las distintas comunidades. Todo el que nos está escuchando está utilizando un smartphone o una computadora. Todo lo que pueda registrar Google lo hace. Todo es información. Vayamos a donde vayamos, Google maneja esa información. Por ejemplo, los que tenemos un teléfono Android o los que tienen un teléfono iOS, es lo mismo, da exactamente igual. Google traza un seguimiento sobre las tendencias de las personas. Es decir, tanta por ciento de personas hoy fueron a shopping. Así es como podemos ver que Google Maps nos dice cómo está el tema del tránsito. Así como el tema del tránsito, para que la mayoría lo entienda, con el resto de cosas. Tiendas, transporte público, shoppings, escuelas, todo. Centros deportivos, todo, porque todo se registra. Claro. Porque algo tiene un Gmail y lo pusieron en Google Maps. Todo lo que se va cargando. Todos los móviles están conectados. Entonces, Google Maps todos los años hace esos informes para que uno tenga noción real, ellos también, de una tendencia. Una tendencia económica, una tendencia, por ejemplo, una explotación demográfica en un determinado lugar. De repente se hicieron un par de inversiones y de un año para el otro en donde no había nadie. Para la industria del turismo. Claramente, o sea, esta información Google siempre la pone a disposición para que las distintas empresas, las empresas emergentes, las grandes compañías, los gobiernos y demás, puedan hacerse de esta información, vuelvo a repetir, para manejarla. Generar la logística de producción. Se maneja, cada uno después verá cómo utilizarla. Por ejemplo, en el caso de las empresas, dónde invertir, dónde está decayendo, etcétera. Con todo este tema del COVID-19, con las cuarentenas, las distintas cuarentenas obligatorias o sugeridas de los gobiernos, etcétera, Google vio que distintos funcionarios públicos de salud estaban utilizando Google para esto. Che, mirá, ¿cuánta gente estamos teniendo de esto? ¿Cuánta gente estaban utilizando este tipo de informes? Sí. Pero el informe público, o sea, recordemos que Google es una empresa privada, si bien toma información de todos, es una empresa privada, y es muy celosa de la información que toma de sus usuarios. Ajá. Es muy difícil llegar, por más que sea gobierno, decir, bueno, Pedro Espinosa estuvo acá, y no sé, no sabría decirte, te va a decir Google, por más que sepa que es Google, que Pedro Espinosa estuvo ahí. Ellos son muy celosos de esa información. Pero, ¿qué hicieron? Adelantaron este informe. Inicialmente salió para 131 países, Paraguay entre ellos, en donde dan estadísticas de cómo se va moviendo la gente y cuánto decayó o subió la movilidad conforme a los últimos meses. Por ejemplo, el tránsito en los trabajos, el flujo de gente trabajando en sus lugares decayó un 30%. Bien. Y vos me dirás, bueno, pero ¿cómo sabe Google dónde yo trabajo? Por una simple razón, si vos de tal hora a tal hora estás en un lugar, tenés determinada edad, Google interpreta que es un trabajo.
Más todavía si en tu edificio está considerado como un trabajo. Por ejemplo, puedo decir, Producciones. Estás ahí, bueno, estás trabajando. Che, me preocupa. ¿Y estás 2 horas? Bueno, eso ya te considera entretenimiento, parte lúdica. Ese, sí. Claro. Entonces, por ejemplo, el transporte en Paraguay es un caso peculiar. ¿Por qué? Porque Google no tiene datos fidedignos de lo que es transporte público. O sea, las empresas no cargaron sus recorridos. Yo no sé si se entiende, ¿verdad? Sí, hay un vacío terrible. O sea, la gente, no están utilizando no utilizan la tecnología. Vos fíjate, son muy pocas las empresas. Yaha, la empresa de la tarjeta, dentro de su aplicación cargó los recorridos. ¿Qué utilizó? Google Maps. Entonces, tuvimos que esperar hasta que vengan estas empresas para poder hacerlo. Está bien, uno puede ver el recorrido. No todos los buses lo tienen, porque esto depende del sistema del billetaje. No todos los buses lo tienen, no todas las líneas lo tienen, no todas las personas lo utilizan. Es decir, es un dato que depende mucho de la inteligencia artificial y de los algoritmos de Google. ¿Está bien? Entonces, según Google, el transporte público en Paraguay decayó un 76% con relación a los últimos meses. ¿Verdad? Nosotros creemos que es mucho más por el flujo de personas, porque en la parte de interior no se mueve prácticamente nada, porque no hay transporte internacional, pero lo que es en área urbana... Ni tampoco como es del interior o sea, no se mueve, está cero. Por eso estoy diciendo, tenemos un flujo por lo menos de corta, media, larga distancia e internacional casi nulo, por no decir nulo, y lo que es área metropolitana muy reducido. Entonces, acá podemos hacer un poco el contraste, ¿verdad? Tendríamos que ir a una parte ya más estadística y ver los números finitos para ver si estos números están así. Pero Google te dice que hay un 76% de transporte público parado. Totalmente. Y en lo que es movilidad de vehículos, ya te digo, tenemos un parate del 52% de vehículos. O sea, la mitad. Pararon el 52% de los vehículos nada más, cuando debería ser mucho más elevado. Qué interesante las cosas que nos da la tecnología. Esto lo pueden encontrar en elmundodelbus.com y en nuestras redes sociales está colgado ahí. Qué importante es los datos que nos da la tecnología. Especialmente si usted le da números exactos, ¿no? Evidentemente las cifras serían otras. Pero por lo que vemos, sí se baja un 52% y hay un parate, sin ninguna duda. Donde también la tecnología y la y la naturaleza nos indica un parate. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes fíjense, me mostraron fotos del riacho que está ahí en Lambaré, el arroyo Lambaré, como es con pececitos. Hay peces ahí, limpio, el agua limpia, porque se dejó de tirar las basuras de las industrias y demás. Es decir, esto también es importante, como lo de que decía Maxi, los elementos que nos brindan a nosotros estadísticas es sumamente importante. Por eso es fundamental el empleo de la tecnología. Y el bien que hacemos cuando no nos movemos. Estamos mucho. No infectamos tanto nuestro medio ambiente. Ahora, Maxi, después de este parate, y cuidado con esto, con lo que vamos a decir, porque quiero que lo escuche, va a haber un cambio. No es que se termina la cuarentena y vamos a salir todos a la calle como es, a pegarnos un abrazo, beso. No, va a haber un tiempo, y yo calculo entre 2 años más o menos,
para que como es tengamos una vida... ¿Después de la vacuna? ¿2 años después de la vacuna? Ahí me mataste. Te pongo este punto, sí, ¿verdad? A ver, dale. Hasta que llegue la vacuna. Suponete, ahora lo quieren extender hasta el 27 de abril la cuarentena, ¿verdad? Salimos, van cambiando muchas cosas, muchos hábitos, eso es fundamental y va a pasar hasta la vacuna. Una vez que llegue la vacuna, ¿pensás que vamos a seguir igual? Van a estar los cabezas de termo que se van a seguir pensando omnipotentes, pero o vamos a cambiar y mejorar los hábitos. Porque cuando vos te das cuenta que vivís mejor, se cerró prácticamente la capa de ozono. Bajaron la temperatura 2.4% del calentamiento global. ¿En cuántos meses de parate? 2.4 bajó la temperatura del calentamiento global. Es decir, el transporte público va a venir a dar un respaldo enorme a todo esto. Por eso nosotros hablábamos en el podcast anterior, hay que replantearse cómo se trasladan las masas. Porque el formato, todo va a cambiar. Porque ya primero, ahora, muchas empresas se están dando cuenta de que con el mínimo, como es personal, están haciendo lo mismo que con el total. Las heridas tan profundas que va a dejar económicamente todos los estados y el sector privado es grave. Es tan grave del cual ya se está hablando en el mundo, del cual los estados van a empezar a pagar aquellos sueldos a aquellas personas que no van a trabajar. Porque se quedaron sin trabajo y porque no saben hacer otra cosa. Claro. Y porque hay profesiones, oficios, que van a dejar de existir. Ya no sirven más. Son obsoletos. ¿Estamos? Y como obsoletos, mi profesión, yo soy obsoleto. Entonces tengo que, si yo no sé hacer otra cosa, me voy a tener que preparar. Así que tenemos dos cuestiones por delante. ¿Cómo se va a generar el mundo? El sector gastronómico, los restaurantes, ¿cuántos años van a tener que pasar para volvernos a sentar todos amontonados en una habitación grande, en una sala de un comedor? ¿Va a volver a pasar? Por ahí adquirimos otra costumbre. Porque a no ser, ¿sabes qué, Maxi? ¿Viste cómo nosotros somos cafeteros, nos gusta sentarnos en esos viejos boliches y poder apreciar? Bueno, a vos te gusta sentarte, o sea, también andar con el café en la mano, irte a los nuevos y demás, pero tenemos esa nostalgia por ir a sentar. Wow, mira cuántas cosas se habrán escrito en esta mesa, ¿no? Tenemos esas cosas y el porteño tiene ese tipo de situaciones, pero no todas las sociedades tienen eso. Por eso no todas las sociedades, o sea, vos venís a Buenos Aires y tenés parece peor que una farmacia, tenés un café cada 50 metros, uno frente o al lado del otro. En cambio en otras sociedades no está eso, pero las costumbres muy arraigadas van a mantenerse, por lo menos como una visita turística, no como ahora, pero ¿vivirán esas personas? ¿Podrá subsistir un negocio de esa naturaleza? Bueno, hay que buscar el ingenio. El mozo, muchachos, empiecen a pensar en otra cosa. ¿Qué es lo que hablábamos nosotros? Se modernizan las cuestiones. Y vos me dirás, las cuestiones, sí, todas. Cuando decimos, che, toquemos un tema, ¿cuál? Bueno, esto es lo mismo. Se moderniza y se cambia de concepto en muchos hábitos que nosotros teníamos. Tanto los tradicionales, en el cual yo estoy de acuerdo. No creo que se pierda el hecho de ir a una lomitería, vamos y comemos algo, la cervecita con amigos después de jugar un partido. Ahora,
¿cómo se va a dar? Porque distinto es perderse a modificarse. Exacto. Entonces, ¿cómo se va a modificar? ¿Está en nosotros ser responsables? ¿Se va a seguir haciendo el fulbito de los jueves? ¿Sabes qué? Se lo voy a preguntar a ese que de pronto, a todos los que llenaron las calles y las rutas. ¿De qué va a vivir mañana, caballero? Porque el mundo cambió. ¿Está? El mundo cambió. Y todavía no se sabe cómo se va a salir. Los gobiernos van a ser digitales. Ya. O sea, el coronavirus vino a acelerar todo el proceso. Ese proceso que de pronto se puede haber dado en 15, 20 años, esto lo aceleró de tal manera que se tiene que dar en meses. Por eso al sector transporte, cuando le decía, muchachos, empiecen a pensar cómo vamos a hacer con el transporte. ¿Se van a utilizar los mismos buses? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a permitir que, como es, esos cubículos infecten gente? No. Ahora bien, van a mermar los pasajeros, no, van a ir con menos pasajeros, sí. Y la falta, o sea, ¿quién paga el resto? O sea, los gobiernos del mundo ya lo están hablando, de cual los estados, los líderes, hoy tienen un grave problema. Porque los líderes van a tener que ser de verdad. Van a tener que ser de verdad. Líderes en serio. ¿Está? No porque lo votaron, señor, sí, usted iba a manejar el partido. Porque no. grita más. Porque grita más. O ladra. O porque miente más. Se le acabó la mentira a todos los líderes. ¿Por qué? Porque ahora viene la transparencia, donde estamos viendo que no se ocuparon en tanta cantidad de años de modernizar los sistemas de salud, de seguridad, como es y ya lo vemos. De pronto no me puede, como es lo vemos que decimos, señores, sí, el gobierno se pone duro y como es y va a judicializar esto, como es, ¡plum! Nadie sale. Salió todo el mundo. No se respeta. Tenemos la inclinación de no respetar la ley. No se puede doblar a la izquierda. Ahí me mando primero. A ver quién rompe las reglas. O sea, me encanta romper las reglas. Durante estas cuarentenas, el intendente de Asunción estuvo cerrando los giros a la izquierda. Estuvo aprovechando que no hay tránsito, que me pareció, esta es una buena dentro de tantas, estuvo cerrando las Boca Calle, los giros a la izquierda, cambiando señalizaciones. Uh-huh. Todavía no tuve la oportunidad de cómo es de conocerlo y charlar un poquitito. Tenemos que hacerlo esto. Es una deuda pendiente que tenemos con nosotros mismos, de conocer a las personas. Evidentemente el anterior ya lo tengo negado, porque hizo mucho daño a la sociedad, atrasó Asunción, lo atrasó. Y aquí es lo que tenemos que decirle a la mayoría de los intendentes, gobernadores, los políticos, muchachos, sí, cambió también la política, cambió. Porque las sociedades hoy necesitan, sí o sí, tener líderes conscientes, coherentes, con capacidad de desarrollo, con capacidad, con ingenio, con ideas, con conocimiento, de gerenciamiento en estos temas. Urgencia. Van a tener que meter la mano en el bolsillo. Entonces, hoy, hasta los que están en las distintas bancas de los senados, del Congreso, como es el Ejecutivo, que ganaban fortuna y tenían regalías y tenían como es bueno, ahora todo eso, la distribución, hay una exigencia que no la hizo el pueblo, lamentablemente nosotros no tomamos conciencia sobre eso, no tomamos conciencia. Pero el coronavirus les está exigiendo a todos ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ustedes fíjense que como hicieron, ¿qué van a hacer con los muertos que vienen? Entonces compraron bolsas
Otros compran cajones, y otros están preparando los crematorios para quemar. Y nosotros como población pensamos, ¿ese será mi futuro? Vos que estás en la calle, que te gusta salir de joda y no respetar las reglas, ahí te están preparando, mira, el crematorio. O quizás sea la persona que está al lado tuyo, a la que amás. Tengas que ver cómo se crema ahí. A ver o si no lo tenga que ver. O no lo pueda ver. Se crema igual y no lo pueda ver. El dolor inmenso que da despedir a un pariente desde lejos sin poderle dar el último abrazo, el último beso. Generalmente somos cabeza de termo porque si no tocamos no creemos. Mi amigo, en esta oportunidad estás buscando de tocar la muerte. El mundo, te vuelvo a repetir, cambió. Mucha población se va a tener que quedar en sus casas. Muchos se van a quedar sin trabajo. Entonces, cuando yo decía que ahora, como es el coronavirus, en el artículo que hicimos, donde decía que nos viene a poner a prueba nuestra inteligencia y nuestra debilidad, nos ponen en un espejo, especialmente a los distintos gobiernos, ¿qué hicieron con sus estados? Cuando no tienen como es una seguridad como corresponde, porque se les escapa de la mano, no pueden como es dominar a la gente. Cualquiera salió y no la pueden frenar, y de pronto no lo pudieron frenar. Y cuando te das cuenta que lo querés frenar, te dices, ¿y dónde meto tanta cantidad de autos? ¿Verdad? Se te armó el problema. Entonces, no actuaste a tiempo, no tuviste... Algo falla. Bueno, subestimaste. O sea, todas esas cosas no pueden pasar más. No pueden pasar en el futuro. Todo ese sacrificio que hizo la gente que cumplió con la cuarentena se pudrió. Se rompió. Es una locura. Una real locura. Entonces, de aquí en más, tenemos que ver los sistemas. Vos fijate, el sistema de justicia. ¿Podrá absorber tantos casos? ¿Están capacitados para este tipo de cosas? Ahora se va a ver en la cancha los que están incapacitados. En todos, estoy hablando de todos. Los que tienen que gobernar esta crisis. Los que tienen que ponerse duro en esta crisis. ¿Van a acompañar al gobierno? Bueno, los líderes del mundo hoy tiemblan ante la crisis de la pandemia, porque van a tener que comprobar que realmente manejan las cosas. Muchos estados, quizás vamos a tener que ver otros desastres. Pero de aquí en más, el mundo no es el mismo. Lo digo yo, es mi opinión. Y acuérdese lo que yo le acabo de decir hoy. Este marzo del 2020 va a quedar en la historia. Quiero, antes de irnos, quiero agradecerles a todos los que están del otro lado. Gracias por escucharnos. Quiero invitarlos a que escuchen los podcasts anteriores, que recorran el sitio elmundodelbus.com, que se suscriban. Eso nos viene a dar una mano enorme para poder seguir sosteniendo todo esto que estamos haciendo. Pásense por nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Telegram, suscríbanse, comenten, sobre todo dennos también su feedback, esa devolución, ese comentario. Para los que me están pidiendo fotos de distintas empresas, les puedo dar como alternativa a las fotos de viejas, que no las tenemos porque las hemos perdido la mayoría en un siniestro que tuvimos del archivo. Les puedo ofrecer la revista digitalizada, así que pásense por el Mundo del Bus, en el apartado de revista digital. Allí tienen las revistas viejas del Mundo del Bus, recórranla
y tengo como deuda pendiente pedirles a las distintas empresas si tienen alguna fotografía vieja y demás. Eso lo vamos a estar publicando también en nuestras redes, pero para aquellos que nos vienen pidiendo, aquí está la respuesta. Sí, como es sobre el tema, le vamos a comunicar que estamos haciendo ya como es tejiendo unos espacios para todas las empresas de transporte, para todas las empresas de transporte. ¿Por qué motivo? Porque como estoy tan seguro que el mundo cambia a partir de este marzo, quiero como es que haya un lugar donde se hable y se muestre cómo vivíamos, cuáles eran las empresas, cómo funcionaban, quién fueron los que inauguraron las rutas, los que gestaron esos caminos, la historia de cada una de las empresas, a los protagonistas, aquellas personas que mañana nos vamos a encontrar. Qué genial idea que tuviste, fulano, cómo salvaste las papas. Entonces lo podemos reconocer. Así que estamos preparando para todas las empresas un espacio para que conozcan la verdadera historia de cada una de las empresas. Y después, muy bien, seguiremos con el mundo del bus por lógica, viendo cómo van adelantándose a esto que se habla en todo el mundo, el gran cambio. Yo los dejo. Y amigos míos, hay que cuidarse, Cuídese usted, que cuidándose usted va a cuidar a los seres más queridos. Somos una bomba de tiempo si salimos a la calle. Miremos al costado, miremos para atrás, miremos para abajo. Porque abajo hay un niño que te reclama, al costado hay una compañera que te espera, y atrás están los viejos que tienen un miedo enorme y que te aman. No pierdas esa calidad de vida por una inconsciencia. Quédate en casa. Amigos míos, le mando un radio abrazo desde aquí. Y realmente si a veces me enojo con ustedes y los cago a puteada, es porque los amo. Hasta el próximo. El COVID-19 vino a poner al mundo en pausa. El 2020 será recordado como el año que el mundo se puso en pausa. La población mundial se ha guardado en sus casas. Las ciudades se liberaron del caótico tránsito mientras que millones de vehículos silenciaron sus motores, dejando de contaminar el ambiente. Los conflictos bélicos cesaron y los enemigos históricos se unen en comunicación para ayudarse a resolver los problemas de salud. Los líderes mundiales se disponen a priorizar como nunca antes la salud de la gente, el hambre y la economía, mientras que el cielo se ve más azul, las aguas más limpias, la fauna más libre y el aire se respira más suave. Solo el futuro tendrá muy claro los efectos de esta pandemia, coronavirus, que ha obligado a la población mundial del 2020 a resetear su disco duro mental, y sobre las lágrimas vertidas de los idos y el dolor inmenso de no ver y abrazar al amado fallecido, quizás habrá sido capaz de generar un nuevo orden de convivencia con nuestros pares y la naturaleza que nos rodea.